la conversión, el pecado y la idolatría. Tres expresiones claras que todos los cristianos deberíamos de comprender con la única finalidad de no dejarnos engañar por la fuerza del mal. Por ejemplo, la conversión la podríamos ilustrar de esta manera. Cuando estamos alejados de Dios, estamos bajo la tiniebla. Y cuando decidimos dar un paso hacia Dios, acercarnos a Dios de una forma gradual, el sol de la justicia de Dios va a resplandecer en todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Y sin embargo, si decidimos volver de nuevo donde estábamos, en la zona territorial del mal, de una forma gradual, nos vamos a revestir de lo que es la tiniebla del mal. De esto es que se trata este primer punto, la conversión. Estamos cómodos en un punto geográfico en la zona territorial del mal y decidimos permanecer ahí porque estamos cómodos. Y sin embargo, como ya hicimos mención en esta ilustración, cuando nos movemos de ahí, nos levantamos, como se levantó un día el hijo pródigo, dijo: no, yo volveré a la casa de mi padre. Dios comienza a resplandecer con el sol naciente de su justicia en nuestro ser. En este punto es que Dios nos quiere girando y girando todo nuestro mundo hacia Dios, dejándonos iluminar por Dios, que es la luz del mundo, en el aquí y ahora y siempre. De eso es que se trata, ser como Dios, llegar a ser santo y perfecto, porque la imagen de Dios en su característica para nosotros no es más de ahí. Es así, mis hermanos. Y el pecado, ¿qué es lo que hace el pecado? El pecado es la fuerza que usa el enemigo para movernos y empujarnos hacia donde estábamos anteriormente, en la comodidad de la oscuridad y la tiniebla de la fuerza del mal. Por último, nosotros deberíamos de entender que la idolatría es y será siempre lo que es el pecado. Todo pecado es idolatría, mis hermanos. De eso es que se trata el pecado: mentir, robar, engañar, levantar falsos testimonios, prometer cosas que no vamos a cumplir. De eso es que se trata la idolatría. Y sin embargo, cuando rompemos con el ciclo de la idolatría, automáticamente nos vamos a mover por la fuerza santificadora e iluminadora del Espíritu Santo y nos vamos a llenar de la luz de Dios. Y donde está Dios está su luz, y no puede haber tiniebla. Puede estar ahí, pero tiene que estar lejos de nosotros. Deberíamos de comprender literalmente, mis hermanos y hermanas, estos tres puntos. La conversión, donde significa un cambio, una transformación, un movimiento de un lugar que no nos corresponde a nosotros vivir, y movernos al lugar, al espacio, en este tiempo que vivimos, donde le agrada a Dios. El pecado, si decidimos permanecer en pecado, lamentablemente no vamos a tener la libertad que Dios nos da, porque Dios es la verdad, y para vivir en la libertad hay que vivir en la verdad. No se puede vivir en el pecado, porque el pecado es lo opuesto a la verdad, que es la mentira. Y la idolatría es todo lo que es pecado, no es más de ahí. Ánimo, ánimo y muchas bendiciones en Cristo Jesús, y procuremos de no reclinarnos en una vida de pecado, rodeado de lo que son las tinieblas de este mundo, sino más bien acerquémonos hacia Dios con amor, con libertad y con equilibrio en Cristo Jesús. Ánimo, 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 porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible jamás. Todo lo puedo en Cristo Jesús, que me fortalece. Creo que este esquema, más bien de la forma como San Pablo nos habla, nos puede servir para nosotros fortalecernos en Dios y dejar la vida de lo que es la falta de conversión, dejar el pecado y dejar toda idolatría, que es ese mundo de pecado donde los enemigos de nuestra salvación, que son tres, el diablo, el mundo y la carne, nos quiere llevar a todo para robarnos la promesa de la vida eterna en Cristo Jesús.